la plataforma. Bueno, pues vamos a darle atención a este tema que se relaciona con el de ayer y de alguna forma, bueno, pues viene concatenado con todos los demás planteamientos que ya se han hecho a lo largo de este diplomado. Hoy vamos a hablar de argumentación contextual. Como les mencioné, es un tipo de argumentación que el Tribunal Electoral ha desarrollado y que bueno, pues tiene algunas características muy puntuales que hoy detallaremos. Vamos un poco a explicar cómo es que se llegó a ese punto. Pues no omito decir que estamos hoy llevando a cabo esta sesión en 8 de marzo, que obviamente es una fecha emblemática, que debe invitarnos a la reflexión, a la profundización de los temas que tienen que ver con la mujer, en específico con toda esta, a mí me parece que lo teníamos que canalizar a tratar de eliminar todas las formas de violencia que existen contra las mujeres y que más allá de los grandes discursos y de los buenos deseos, son prácticas que hay que cambiar en lo particular cada quien, ¿no? O sea, yo creo que si hoy cada uno de nosotros dijera, yo voy a dejar atrás esta mención o esta forma de referirme, o voy a abandonar ese chat en donde se hacen chistes misóginos, o voy a hacer esta cosa concreta, ganamos, ¿no? No manden felicitaciones, no hagan eso concreto. Tomen la decisión de dejar atrás esa práctica misógina y si piensan que no la tienen, ahí hay un problema, porque siempre la hay, siempre se esconde, siempre está subrepticiamente bien disfrazada, ¿no? Con alguna justificación, algún pretexto, ¿no? Y ese ejercicio pues es absolutamente personalísimo, ¿no? O sea, no les tengo que decir qué es lo que cada quien debiera hacerlo, ¿no? Entonces, si todavía hay como ese resabio, ¿no? De pensar que se trata de revanchismo o que se trata de una cuestión injusta, desproporcionada, todas esas cosas, este es el día en el que podemos decir, se queda atrás, ¿no? Se queda atrás, asumo mi privilegio y, y me toca callarme, ¿no? Callarme, escuchar atentamente cuál es cuáles son las solicitudes, cuáles son las quejas, cuáles son pues, todas las peticiones que tiene este género y tratar de hacer algo para revertirlas, ¿no? Eso es, me parece, lo importante. Bueno, entonces, argumentación contextual. Saludo a quien se unió después. Gonzalo, Claudio, Oscar, Cristian. Hola. La argumentación contextual, como su nombre lo indica, tiene que ver con un tipo de aproximación que tiene en consideración el espacio temporal en el que se está tratando de atender o se está tratando de solventar una controversia, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, hay que poner muchísima atención en el contexto, Esto, como ustedes entenderán, es absolutamente disruptivo, porque la argumentación se había entendido hasta hoy como una especie de empate, de match, de articulación entre enunciados normativos, ¿no? Entre el silogismo que se produce a partir de la consideración o la calificación jurídica de los hechos, ¿no? Y en este caso, o sea, lo que prima, lo que parece tener la preeminencia es el lugar en donde se está generando este conflicto y cuáles son las características yo diría incluso semióticas, ¿no? que están
dando pie a que esta controversia florezca, ¿no? Dicho de otro modo, y a propósito de lo que ayer hablábamos, el choque intercultural genera un contexto específico, ¿no? Un contexto específico en el que la regla tiene que, de alguna forma, ajustarse a las condiciones en las cuales se está tratando de aplicar, ¿no? Y como ustedes entenderán, bueno, pues eso supone un esfuerzo epistemológico y hermenéutico muy grandes, porque primero, bueno, pues esto implica, por ejemplo, observar de diverso modo los hechos que dieron lugar a la controversia. Y con observar me refiero literalmente a abrir los ojos, ¿no? Observar, o sea, puesto que la gran parte de nuestro proceso, de nuestra idea de hacer justicia, se basa en expedientes y se basa en una serie de consideraciones formales, por eso hablamos de formalismo. Entonces, esto supone superar esas formas y dar pauta o pie a la materia propia del asunto, ¿no? O sea, dónde se dieron las cosas, ¿no? Claro, uno podría decir, pero es muy difícil conocer el contexto, es muy difícil saber el contexto, ¿no? Entonces, la palabra contexto resulta sumamente interesante, atractiva para nuestro propósito, ¿no? Porque supone varias cosas. Uno es que se cumple con este principio de inmediatez al que creo que me refería ayer, o de inmediación, que llega y que irradia a todo el proceso electoral, ¿no? No importa dónde esté colocado el intérprete, dónde esté colocado a quien le toque argumentar, ¿no? Dónde esté colocada a quien le toque argumentar, no importa, tiene que tratar de hacer ese ejercicio de podríamos llamar retrospección, de sondeo, de mapeo, de cercanía con los hechos, ¿no? O sea, no sé si me explico. O sea, porque uno dice, bueno, pues es que es muy difícil porque ya en ciertas instancias lo que llega es un expediente, lo que llega es un testimonio, lo que llega es una versión ya diluida de los hechos, ¿no? Bueno, pero eso no quita, no resta, no obsta que por mandato constitucional, por el derecho convencional, por una interpretación integral, el servidor público, la servidora pública que les toca argumentar con perspectiva intercultural, tiene que hacer ese esfuerzo por decir, bueno, ¿dónde surgió esto? Y en el lugar en el que surgió, en el espacio-tiempo en el que surgió, ¿cuál era la idea de derecho que había? Eso es contexto. O sea, el contexto es cómo es que lo que estaba ahí significó o dio sentido a esta controversia, a este conflicto. Esa es la idea que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que surgió esto? Bueno, pues porque resulta que muchas de estas controversias que venían de la justicia intercultural, de la argumentación intercultural, muchas de estas peticiones, de estas cuestiones, se tasaban o se estudiaban a partir del contexto del intérprete o del argumentador, ¿no? O sea, el juez decía, bueno, pues aquí es como he hecho siempre con todos los casos que son similares, y no señor, o sea, no señora, ¿no? Usted tiene que hacer un ejercicio incluso de imaginación para tratar de entender dónde fue ese contexto en el que se dio ese asunto. Ahora, es interesante mirar que esta revolución contextual se está dando en todos lados. O sea, no es exclusiva de la justicia electoral, ¿no? O sea, en casi todas las disciplinas estamos tratando de, no sé cómo podríamos llamarle, volver a la realidad. Después de esta, yo le llamo borrachera moderna, en la que, pues, lo más importante era el discurso, era el relato, era la explicación, era el diseño, ¿no? En nuestro caso, como decía yo, eran las formas y no era la materia. Entonces, en todas las disciplinas estamos tratando de romper esta cuarta pared, como dicen en el teatro,
e ir inmediatamente a esa realidad que genera pues todas las cuestiones que a la sociedad le importan. En este caso, donde se generan esos conflictos, donde se generan esas controversias. Porque justamente el principio de autonomía que marca el derecho convencional, el derecho internacional de los derechos humanos, supone que hay que tener consideración de las personas que intervinieron en el conflicto. Y si esas personas tienen un contexto distinto, y con contexto nos referimos a una manera distinta de mirar el derecho, una manera distinta de mirar lo político, eso tiene que tomarse en cuenta. Eso tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Y aquí, pues obviamente se pone muy interesante. ¿Y qué pasa si dentro de la cosmovisión de esas personas que participaron en el conflicto, alguna ley, alguna norma, de las que son obligatorias, no fue cumplida? ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque eso pone, digamos, en entredicho a todo el sistema, ¿no? O sea, básicamente pensar que hay ciertas personas que se excluirían del cumplimiento de la ley, que es uno de los principios del sistema jurídico moderno, ¿no? Bueno, es por eso que digo que se pone muy interesante, porque pues básicamente la respuesta es que antes que el sistema y antes que las normas están las personas. Y aunque así está escrito en el artículo primero, si ustedes se toman un segundo para pensarlo, esto de todas maneras en nuestra mentalidad es muy difícil que cale, es muy difícil asimilarlo, pero así es. Antes que la ley, antes que el sistema, antes que las normas, están las personas, porque el sistema y las normas se hicieron para las personas, ¿no? Pero claro, o sea, dicho así, o sea, cualquiera diría, tiene sentido, ¿no? Me parece sensato, pero cuando eso entra en la mente de un abogado, de una abogada, hace como un crack, ¿no? Genera un choque, ¿no? ¿Cómo? O sea, me estás diciendo que ya no existe el principio de legalidad. ¿Qué vamos a hacer con el Estado de Derecho? Porque justo de ahí arranca todo, ¿no? De la igualdad ante la ley. ¿Cuál es el problema? Ya lo han apuntado teóricos como Roberto Saba o Gargarella, ¿no? Pues el problema es la igualdad sustantiva, puesto que no existe la igualdad sustantiva y esa igualdad formal que supuestamente tenemos delante de la ley no se vive en estos casos concretos de justicia intercultural. Entonces tenemos que generar unas estrategias distintas para lograr esa justicia material, ¿no? O sea, lo que se llama equidad. O sea, tenemos que lograr nivelar las cosas, ¿no? Nivelar las cosas. ¿Por qué? Porque además argumentos sobran, curiosamente, ¿no? Para hablar de dimensión contextual, argumentos sobran. Porque además nosotros como generación, porque el derecho internacional público de los derechos humanos exige que garanticemos como Estado, garanticemos el acceso a la justicia. Y no es el acceso liso y llano, sino hoy hablamos en la jurisprudencia interamericana del acceso pleno a la justicia. O sea, no basta decir, tengo un recurso, sí, pero y la gente llega a ese recurso, o sea, tiene los medios, tiene, tiene los suficientes recursos económicos para impugnar, es fácil, es sencillo, y si entonces la respuesta es no, entonces ¿para qué diablos tienes un recurso, ¿no? Judicial? No sé si me explico. O sea, nos llenamos la boca diciendo, nosotros somos garantistas y somos principialistas, y aquí tengo un medio de impugnación, aquí tengo un derecho adjetivo que usted puede utilizar para hacer eficaz y válido su derecho político electoral. Sí, pero pues resulta que es caro, que es lento, que es difícil, que es complicado, que es inaccesible. Bueno, pues entonces, ¿para qué lo tiene, no? Eso es básicamente lo que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, aquí va el secreto, ¿no? ¿Cómo vamos a facilitar ese acceso? O sea, ¿cómo vamos a garantizar que efectivamente? Porque si no, entonces seguimos en lo mismo, postergando el acceso a un derecho. No sé si me explico. O sea, tienes el derecho sustantivo que se llama acceso a la justicia. Tienes
los requisitos, ¿no?, que se deben seguirse para poder demandar. Pero, insisto, esto es difícil, es imposible para sectores como es el caso de los pueblos y comunidades originarios. Entonces, tienes que hacerlo, o sea, tienes que hacer todo para justamente garantizar ese derecho. Si no, no te puedes decir un país donde prima el Estado de Derecho, porque entonces habría un sector que no accede a esa justicia, ¿no? Hay un sector literalmente que no tiene justicia en este país, ¿no? Y por tanto, al no tener justicia electoral, no tiene derechos político-electorales, o difícilmente los tendrá, pues porque le es casi imposible materializarlos o hacerlos efectivos o eficaces, ¿no? Entonces, bajo esta pregunta, bajo esta premisa, el Tribunal Electoral dice, pues hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? O sea, literalmente lo que haya que hacer, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, empieza un trabajo, insisto, de acercamiento hacia el contexto. O sea, un trabajo, digamos, de regreso, yo digo, de vuelta, ¿no? Porque nos fuimos paulatinamente alejando. O sea, la justicia se fue tecnificando, sofisticando, abultando. Llegó un día que estaba lejísimos. Y la justicia federal más, ¿no? Y véanlo con lo que quieran, juicio de amparo, ¿no? El juicio de amparo debía ser algo, o sea, tan sencillo y hoy es algo casi imposible, o sea, si no tienes una cantidad de dinero, si no tienes los contactos, si no vives en una ciudad, ¿no? Pues así le pasó de alguna manera a la justicia electoral en un momento, ¿no? Y pues porque solo teníamos algunas salas regionales, porque de todas maneras, teniendo salas regionales, esas se encontraran muy lejos de los lugares donde se generan los conflictos. Piensen ustedes que la sala regional que atiende los conflictos interculturales está en Jalapa y los casos se desarrollan en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, ¿no? Entonces, en comunidades que a lo mejor tienes que hacer 8 o 10 horas a pie para llegar a un lugar donde más o menos hay un transporte y de ahí vas a tardar otras 3, 4, 5 horas y de ahí trasladarte a la ciudad de Jalapa, pues o sea, se hace sin recursos, se hace materialmente imposible, ¿no? Entonces, esa era y sigue siendo la pregunta hoy, el 8 de marzo de 2022, ¿no? ¿Y qué hacemos para acercarnos allá? Entonces, claro, se creó un protocolo, por ejemplo, un protocolo para atención, para que todo el personal que tuviera o estuviera involucrado con asuntos interculturales pudiera aplicarlo. Y justo en el protocolo se planteó la argumentación contextual, ¿no? La interpretación contextual. Es decir, que es una cosa del sentido común. Cuando usted trate con miembros o con personas de pueblos y comunidades originarios, cuando usted trate con pueblos y comunidades originarios, piense que ellos viven en otro contexto, ellos tienen otro contexto, ellos tienen otras referencias y tienen otra manera de ver las cosas. Eso es lo que dice el protocolo, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos llamar? Sensibilidad, se le puede llamar, yo diría, básicamente lo que el artículo primero constitucional exige, ¿no? Considere que esas personas tienen un contexto distinto y que usted tiene que hacer su trabajo en función de ese contexto. Básicamente eso es lo que dice el protocolo, ¿no? Entonces, eventualmente, pues esto empezó a tener impacto dentro de la propia jurisprudencia de la sala superior, y entonces en algún momento la sala superior pues estableció una tesis en la que se plantea este tipo de argumentación, ¿no? Eh, ahora, justamente estaba, bueno, entonces, hasta aquí, dudas, comentarios, se entiende qué es esto de la argumentación contextual. Al, quiero abrir. Les voy de todas maneras a compartir un, les voy a compartir un texto que yo escribí justo a propósito de este tema.
Ah, mira. Déjenme ver si ya se abrió. Está un poco lento el internet. Ya abrió. Pierre. Aquí está. Bueno, entonces, les estoy compartiendo el número 25 del 2020 de la revista Justicia Electoral, donde ustedes van a encontrar este, este análisis donde se detalla y se abunda sobre la argumentación contextual. Aquí estoy. Ya se puso intenso el Van Gogh. No sé por qué no me... Ah, ya sé, lo tengo que bajar. Bueno, entonces, es que les quiero leer literalmente la tesis para que ustedes puedan de alguna forma conocer la enunciación concreta que el tribunal hizo de esta argumentación contextual. Mientras descarga, lo que les voy a ahora a comentar es que básicamente esto se hace en función de un acercamiento que el Tribunal Electoral comenzó a tener hacia estudios e investigaciones de tipo antropológico, ¿no? Si ustedes más o menos rastrean la historia de cuándo surgen estas causas, ¿no? En donde el tribunal empieza a atender muchos asuntos venidos de Oaxaca y casi todos ellos, bueno, pues relativos a estos conflictos intercomunitarios o intracomunitarios en los que estaban involucradas las comunidades indígenas respecto de los cargos, las convocatorias, las elecciones, ¿no? que se llevaban allí. Y luego, eventualmente, con dicho el 8 de marzo, muchos asuntos en donde las mujeres que quedaban excluidas de estas convocatorias, de estos procesos, ¿no? Y buscaban la protección de la justicia electoral, primero estatal y luego federal, para que se les pudiera incluir, ¿no? Entonces, es así como entiende el tribunal en algún momento que no puede ser frontal, ¿no? O sea, que nos pasó con el caso de las Juanitas, ¿no? O sea, es decir, parecía muy claro que la norma era, pues tú tienes que incluir a mujeres, ¿no? Sí, pero ¿qué pasó? Que entonces a nadie se le ocurrió que las comunidades pues iban a poner a mujeres que no estaban voluntariamente ahí para participar en los procesos, sino que las buscaban a modo para después hacerlas renunciar, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, después amenazarlas o quitarlas a través de la violencia, ¿no? Entonces, fue curioso y fue peculiar, porque entonces una argumentación jurídica clásica, tradicional, a lo que llevó fue a mayor violencia contra las mujeres dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, por eso les digo que no era un asunto menor, ¿no? Entonces, empezamos a pensar qué se requeriría, pues se requiere de otro tipo de argumentación, ¿no? O sea, en contextos donde se ha entendido que, digamos, donde se ha introyectado la misoginia de esa manera, pues no puede ser así frontal, tienes que llegar con una actitud compositiva, tienes que tratar de entender un poco la situación, es el contexto, y entonces empezar a trabajar con algunas dinámicas, con algunas estrategias para empezar a horadar ese patriarcalismo que está tan acendrado, ¿no? Curiosamente, fíjense, se hizo mejor ahí que se ha hecho en nuestras comunidades occidentales, ¿no? Pues este trabajo pues, se ha venido desarrollando desde hace muchos años, como se dice vulgarmente, a golpe de sentencia, ¿no? Prueba y error, porque pasó en el asunto de los mushes también, ¿no? Pasa con el asunto de las cuotas,
cuando son conflictos extracomunitarios. Y así entonces nos vamos dando cuenta de que lo que se tiene que hacer es tener este primer acercamiento antropológico, ¿no? Por ahí incluso alguien le llama literalmente esto justicia antropológica, o bueno, incluso concretamente los dictámenes antropológicos, porque de alguna forma lo que tú haces es tratar de entender cómo es que surgieron esas normas, cómo se dieron, ¿no? Cómo es que funciona la costumbre, cómo es que la costumbre se constituye como una fuente del derecho y de alguna manera cómo es que la propia comunidad avala o legitima ese derecho, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos sistema normativo, se identifica, se mira, se discute. Esto es lo que siempre hacen antropólogos y antropólogos, ¿no? Lo ponen al centro de la asamblea y empiezan a tratar de construir en torno a él, ¿no? Entonces, este derecho consuetudinario, constituido o formado, ya formulado a través del sistema normativo, va dando pauta para que la argumentación que el juez electoral hace, la jueza electoral hace, pues vaya de alguna manera tratando, alguien diría, de ponderar. Yo digo que podríamos utilizar perfectamente armonizar, de armonizar las distintas normas, incluidas esa. Entonces, está, buscar contexto. Aquí está, ya lo encontré. Hasta aquí preguntas. Contextual. Contextual. ¿Qué es? A ver, leo. Entonces, recurso de reconsideración subrec 19-2014. La Sala Superior en este expediente confirmó la validez de la elección de concejales del Ayuntamiento de Reyes Etla, Oaxaca, mediante la sentencia fechada el 2 de abril de 2014, ¿no? 2014 más o menos es cuando empieza a operar esta argumentación contextual dentro de la Sala Superior. Acerca de la figura de estudio, cabe señalar que este amicus curiae, que funciona justo como este acercamiento a la antropología, ¿no? O sea, lo que hace la Sala Superior es, bueno, puesto que yo no puedo conocer todas las comunidades indígenas y no sé cómo es que en estas comunidades indígenas se fragua este derecho, se desarrolla este derecho y cuáles son las consideraciones que tengo que tener, cuáles son las excepciones que tengo que considerar. Entonces, se llama a estos amicus curiae, que son personas especialistas o incluso asociaciones, organizaciones no gubernamentales que trabajan en esos pueblos y comunidades originarios para que te ilustren, para que te den más luces sobre cómo es que funciona eso, ¿no? No en todos los casos podemos encontrar. Sucedió, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, donde pues, la universidad tenía estudios muy adelantados sobre cómo eran los sistemas normativos dentro de las comunidades en el estado de Hidalgo, pero en muchos otros lugares, Oaxaca, claro que los hay, en muchas otras entidades federativas no tenemos, ¿no? Y tampoco, pues es quizá por la premura del propio derecho electoral, es posible
que puedas pues decir, bueno, pues vamos a tomarnos un año para estudiar esta comunidad y ver cuál es su sistema normativo, ¿no? Entonces se tiene que echar mano de estos recursos a los que me refería, ¿no? Entonces, en este caso de Reyes Etla, Oaxaca, se consideró que había que poner dentro de la sentencia esta parte, ¿no? Que tenía que ver con la amicus curiae. Y dice la sentencia literalmente, respecto de la amicus curiae del secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado de Oaxaca, esta sala superior considera que de una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos primero, párrafo segundo y tercero, segundo, párrafos tercero y cuarto, apartados A, 41, y párrafo segundo, base sexta y artículo 99 de la Constitución General, se puede concluir que tratándose de los medios de impugnación en materia electoral en que los litigios se refieren a elecciones por sistemas normativos internos, es posible la intervención de terceros ajenos a juicio a través de la presentación de escritos con el carácter de amicus curiae o amigos de la Corte a fin de contar con mayores elementos para el análisis integral del contexto. Aquí ya empieza a aparecer la palabra, no obstante que tales escritos no tengan efectos vinculantes y se presenten antes de que se emita la resolución respectiva, como es el caso como es el presente caso, ¿no? Entonces, ya desde el 2014 se empezó a considerar que era importante esta idea del propio contexto y eventualmente, bueno, pues se empezó a esbozar una argumentación que exigía a quien se encargaba. Dice la sentencia y dice concretamente la tesis jurisprudencial en casos intercomunitarios, ¿no? O sea, es decir, se toma esta argumentación contextual para cuando, sobre todo, estos asuntos se dan dentro de la propia comunidad, ¿no? Porque claro, se entiende que cuando sale de la comunidad, pues el contexto se amplía, ¿no? O dicho de otro modo, hay dos contextos a disposición. El contexto de las dos comunidades en conflicto, más obviamente el contexto que puede ser el propio contexto de la entidad federativa, ¿no? Y ya, pues ahí ya más bien se requeriría de otro tipo de argumentación que estaría en ciernes, incluso construir, diría yo, ¿no? Entonces, en principio se trata para cuestiones intercomunitarias, ¿no? Entonces, en ese momento que se tiene delante estos conflictos, se trata, como ya se ha mencionado, de acercarse a las comunidades, se trata de escucharlas, se trata de ver cuáles son sus argumentos. Estos argumentos pueden estar formulados en los términos que las propias comunidades van generando, ¿no? O sea, es que, insisto, no los vamos a encontrar en libros, no los vamos a encontrar quizá en investigaciones específicas, entonces por eso decía yo, abrir los ojos. Hay que hacer un trabajo de observación. Claro, a veces, insisto, esto no lo puede hacer la justicia electoral, pues por los tiempos y por la cantidad de asuntos que van llegando. Entonces, se echa mano un poco de todos estos amigos de la Corte que puedan hacer llegar sus ideas, sus escritos, para poder aclarar algunos de los asuntos que están que se están controvirtiendo. Ahora bien, aquí surge una cosa que es de todos y todas conocido, que es la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, ¿no? ¿Se acuerdan que yo había mencionado al inicio de esta clase que había que hacer lo que fuera, ¿no? Para lograr romper esa distancia tan grande que hay entre el acceso a la justicia y las personas que requieren de acceder a ella, ¿no? Pues justo eso fue. Entonces, en algún momento, y aquí lo digo sea en plural porque a mí me tocó vivir esa etapa, esa bonita etapa, dijimos que hay que hacer algo más, ¿no? O sea, hay que construir algo que permita efectivamente garantizar ese acceso a la justicia. Y entonces se propuso crear la Defensoría Pública. Esta Defensoría, justo por lo que mencioné, tuvo una sede
inicial en el propio estado de Oaxaca, ¿no? Ahí tuvimos apostada una defensora y dos defensores y oficinas, literalmente, de la sala superior, recibiendo los asuntos. Les cuento un poco la historia porque esto les permitirá entender cómo se fue desarrollando toda esta idea de la argumentación contextual, ¿no? Cuando toda defensoría pública tiene como primera misión tratar de abrir sus puertas a las personas que vayan solicitando, en principio, asesoría, ¿no? Porque obviamente dentro de la asesoría tú vas a poder discriminar en qué sí puedes apoyar y en qué no puedes apoyar, ¿no? La defensoría fue creada por un acuerdo del pleno de la sala superior, ¿no? O sea, es decir, es dentro de sus facultades, pero obviamente como un organismo, digamos, administrativo dentro de que cumple funciones jurisdiccionales dentro del organigrama de la propia sala superior, ¿no? Entonces, obviamente tiene algunas limitaciones porque, pues, por ejemplo, no puede atender asuntos locales, ¿no? O sea, en principio, lo que se entiende es que la defensoría tiene que asesorar para la materia local y ya acompañar, en su caso, para la materia federal. Entonces, los defensores y las defensoras lo que hacen es, cuando se trata de un medio de impugnación a nivel federal, ahora sí, ahí sí pueden empezar a ayudar con los escritos, con las promociones y llevar a cabo todo el proceso, ¿no? En la parte local solo pueden asesorar, ¿no? Solo pueden asesorar, y por eso hoy nos encontramos ante un reto muy interesante. Hoy en la mañana me comentaba un colega de nosotros, un compañero de ustedes, que le han pedido, se llama Juan Ignacio Bilbao, seguro lo ubican, que en el OPLE Tlaxcala están pensando en, pues, generar una propuesta para tener una defensoría pública a nivel estatal, como ya la tiene, por ejemplo, la Ciudad de México, y sé que en algunas otras entidades federativas se están proponiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes estas defensorías? Fíjense, lo estoy diciendo hoy, 8 de marzo de 2022, no sé si para dentro de 2 años estos proyectos fraguen y tengamos más defensorías, pues porque finalmente nuestra justicia está planteada, como decía yo, en términos formalistas, ¿no? O sea, es decir, hay unos requisitos con los que hay que cumplir, y muchas veces las comunidades indígenas, pues primero tienen el problema del idioma, ¿no? O sea, hablan su lengua, pero no necesariamente dominan y manejan a la perfección el castellano, ¿no? Muchas veces la situación de marginación en la que viven, pues les impide formular un escrito como la justicia electoral lo requiere, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues lo que opera dentro de esta argumentación contextual es el principio de la suplencia de la queja, ¿no? O sea, la argumentación contextual tiene como hermana menor o como hermana mayor, no lo sé, ustedes lo colocarán, la suplencia de la queja, ¿no? Incluso en alguna tesis también de la sala superior se ha dicho que esta suplencia tiene que ser casi absoluta, ¿no? O sea, es decir, sí, así es. O sea, si hay que ayudarles a redactar la demanda, hay que hacerlo, ¿no? O sea, porque de otro modo no llegarían los asuntos, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, ahí es mucho trabajo de prudencia, es mucho trabajo de escucha activa, es mucho trabajo de colaboración, ¿no? Porque en algunos casos, bueno, pues, digo de prudencia, a veces hay que acompañar, a veces solo hay que mencionar, a veces solo hay que asesorar, pero fíjense lo que nos ha dado la oportunidad esta defensoría. Nos ha dado la oportunidad, por ejemplo, de entender que gran parte del trabajo de la justicia electoral, que quizá empieza desde el ámbito administrativo electoral, es la mediación y la conciliación, o sea, los medios alternos de solución de conflictos, ¿no? Yo recuerdo, fíjense, yo no tengo mucho en el tribunal, tengo 5 años, pero hace 5 años que llegué y que yo empecé a plantear este tema de los medios alternos de solución de conflictos, parecía, o sea, que les estaba yo diciendo una grosería, ¿no? O
sea, la gente se molestaba, de verdad, me decía, ¿cómo eso es inaudito, es una tontería? ¿Cómo crees los derechos políticos electorales no son negociables? Y le decía, a ver, momento, de lo que estoy hablando son de competencias. O sea, los funcionarios, los servidores públicos, las servidoras públicas del ámbito electoral tienen que saber conciliar y mediar, porque gran parte del trabajo que hacemos en ese sector, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es decir, con tranquilizar las aguas, con hablar con las comunidades, con poner de acuerdo comunidades con agencias municipales, o sea, tenemos que hacer ese trabajo. A eso me refiero. O sea, no es que se van a negociar los derechos político-electoral, lo que estamos haciendo es tratar de obtener los mejores resultados posibles, llegar a soluciones menos lesivas para la gente, ¿no? O sea, no es a rajatabla, ahí te va la justicia electoral y esto es lo que te toca, ¿no? O sea, hay que ver qué podemos establecer como estrategias. Entonces, por eso digo mucha prudencia, porque a veces basta escuchar o basta acompañar o basta una palabra, ¿no? Le toca hacer a usted aquí una demanda, puede hacer la demanda, le contactamos con quien sí se le puede ayudar, ¿no? Vemos cómo le hacemos, fíjese que no hay dinero, a ver cómo le hacemos, a ver si hay una organización que nos pueda ayudar con eso, para hacer el viaje, para estar en la audiencia, suplimos la audiencia, vemos cómo lo hacemos, de eso se trata, ¿no? O sea, de generar esas sinergias. Entonces, básicamente, esta argumentación contextual nos dio oportunidad de mirar que el derecho electoral es mucho más amplio de lo que lo veíamos, ¿no? O sea, de que finalmente, si tú tienes la convicción de que efectivamente hay que generar ese acceso a la justicia, pues hay que buscarle por todos lados, ¿no? Y por eso incluso yo sé que puede resultar hasta como un contrasentido, pero no, créanme que no, porque le hemos echado coco para ello. La justicia digital, ¿no? La justicia, ahora como ustedes saben, se ha trabajado, también me tocó estar ahí metido para empujar ese proyecto en el juicio en línea electoral, ¿no? Y yo de inmediato dije, esta es una oportunidad también para apoyar a la justicia intercultural y la justicia contextual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si ya echamos mano más de la digitalidad, si muchas de las personas que están tan lejanas puedan presentarse a través de medios digitales algunas promociones, algunas audiencias, pues eso va a facilitar las cosas. Pero me decían, hace 2 años me decían, sí, pero la brecha digital y no sé, bueno, pero mejor de que vengan hasta la Ciudad de México, pues mejor los llevas a la ciudad más cercana donde haya internet y los conectas, ¿no? O sea, en algo va a servir, de algo va a ayudar, ¿no? Yo luego tengo así como muchas ideas, estoy soñando con muchas cosas y en algún momento, decíamos con un colega, pues a lo mejor hasta una camioneta, ¿no? Con una buena antena satelital y recorrer los lugares y aquí estamos, en qué les ayudamos, ¿no? Hacer estos que le llaman portales digitales, no sé, o sea, hay que sumar todo lo que esté a nuestro alcance, acuérdense, esa es la premisa, es lo que dije al inicio, ¿no? O sea, hasta donde se pueda, ¿no? Hasta donde no sea posible. Sí, Norma, adelante. Hola, doctor, buenas tardes a todas y todos. Oiga, me encanta lo que está diciendo porque realmente hoy por hoy es un gran faltante, un gran espacio faltante. Voy a retomar el comentario de la justicia alternativa en materia electoral. Me parece que dentro, y no creo salirme del tema, pues, pero dentro de la reforma, de la reciente reforma laboral, hay un gran hueco, ¿no? Que es lo electoral laboral, ¿no? Que todavía está suscrito a tribunales electorales, ¿no? A través de sus comisiones. Luego entonces, ahorita me hacía mucho match porque hemos estado estudiando muchísimo el tema allá en el Instituto de Formación y Capacitación. Y entonces, de alguna manera entiendo esta perspectiva y esta propuesta que además sigue siendo, desafortunadamente, me voy a referir, bueno, que no es una locura. Por allí María Macarita, ¿no? Ex consejera del entonces otrora IFE y hoy INE, ya postulaba estas propuestas desde el 2010, ¿no? Estamos hablando de hace un chorro de años. Entonces, de alguna manera es increíble pues que no se pueda descentralizar o desconcentrar, ¿no?
Mi pregunta sería quizás generadora o más bien una detonadora, ¿no? Que la suelto al aire, a la plataforma. ¿Qué se pierde cuando se suelta? ¿No? Cuando se sueltan los controles, cuando se sueltan estos miedos, ¿no? Hoy decía usted, hablaba también sobre la democracia, ¿no? Que se le está llamando actualmente, y que estamos hablando ya también de la transformación de Signar, ¿no? Estas firmas digitales de sentencias, ¿no? Que ya se están trabajando por allá en la Secretaría de Hacienda. Entonces, creo que, insisto, que se pierde, ¿no? Cuando se suelta, porque iríamos por romper paradigmas, estructuras ya antañas, ¿no? Si no plasmo mi firma, entonces no vale, si no le pongo el sellito, entonces no vale. Lo mismo sería para el electoral. Si no pongo la cruz, entonces, ¿a dónde está mi boleta, no? Si no cuento voto por voto, entonces, ¿cómo? Y por otro lado, lo del tema de la justicia alternativa en materia electoral, me parece que hay mucho camino, creo que andado, por no muy difundido, pero sí falta un impulso grande, el decir, ¿cuánto podríamos resolver intrapartidariamente? O sea, es decir, ¿no? Estos conflictos que saturan a veces los tribunales, se podrían resolver a través de la mediación, la conciliación, ¿no? Creo que me hizo mucho sentido, doctor. Ojalá y pueda usted avanzar con aquello de la investigación, pues para que tengamos más temas para documentarnos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Norma. Fíjate que con Macarita Elizondo coincidíamos en el posgrado en Derecho en la UNAM los viernes en la mañana. Los dos dábamos clase de 7 a 10 y siempre nos encontrábamos un poquito antes de las 7 y platicábamos. Y justamente ella me decía que pues tenía esa misma idea y la platicábamos. Me acuerdo, en alguna ocasión creo que coincidimos, hicimos un foro, hicimos alguna cuestión. Ella lo llevó más adelante justo en el mismo posgrado de Derecho de la UNAM. Ella logró establecer una maestría en medios de conciliación. Le sirvió mucho la experiencia que tuvo ella como consejera electoral y siempre estaba ahí, ¿no? Y ella me decía justo eso, ¿no? Pues ahora a ti te toca impulsarlo dentro del Tribunal Electoral, ¿no? Más adelante sí tuve eco en un par de magistrados, de magistradas, y alguna vez hicimos un evento en Michoacán sobre esto, ¿no? Pero todavía hay mucha reticencia, mucha resistencia, ¿no? Quizá porque no, como dices tú, no nos damos permiso, ¿no? No soltamos las amarras y estamos ahí como todavía comprometido. Yo lo que digo, pues, si nadie te paga, o sea, ¿para qué? O sea, nadie te paga por defender esas ideas, ¿no? O sea, las ideas no te pagan, o sea, ¿por qué defiendes una justicia tradicional cuando, pues, los que sí te pagan, que son la sociedad, que son los ciudadanos, las ciudadanas, están exigiendo eso, ¿no? Entonces, pues habría que ser más creativos en ese aspecto. Y sí, efectivamente, encontramos que hay un montón de lugares en donde pensar el derecho electoral de este modo compositivo, pues ayudaría a resolver muchas cosas, ¿no? Como creo que también, justo ahorita que hablabas como de estas intersecciones entre lo laboral, electoral, ¿no? Eso, creo que también luego muchos estos estigmas formalistas que tenemos, o sea, por ejemplo, yo lo veo entre el derecho agrario y el derecho electoral, ¿no? Yo digo, o sea, muchas de las asambleas ejidales, muchos de las cosas que se hacen dentro del derecho agrario tienen todo el cariz y toda la naturaleza electoral, ¿no? Y utilizan muchos de estos medios alternos de solución de conflictos, ¿no? A veces de manera explícita, a veces de manera implícita, tácita, pero como es agrario, pues nadie lo pela, ¿no? Nadie le hace caso. Entonces yo siempre había pensado, si pudiéramos hacer como una especie de estatuto epistemológico en donde estuviera todo eso, ¿no? Y le llamáramos como, pues, derecho rural, no sé, o sea, porque ahí está todo contenido, porque las mismas personas que participan en esas asambleas participan también en las otras asambleas, o sea, en las asambleas comunitarias donde se toman decisiones de otra índole, ¿no? Y además hay muchas cosas ahí interesantes, ¿no? Yo que soy como muy curioso en eso,
siempre cuento la anécdota de que cuando me toca ir, por ejemplo, a La Marquesa, que es este parque nacional a las orillas de la Ciudad de México, me llama mucho la atención todos estos, el Valle del Silencio, el Valle del Conejo, ¿no? Todos estos valles son administrados por comunidades que toman decisiones políticas y que además tienen que ver con el desarrollo, ahora tienen que ver con consultas, tienen que ver con cuestiones de turismo, ¿no? O sea, que como nos hemos como cerrado, ¿no? A que lo electoral es solo eso, entonces no nos damos la oportunidad como de hacer estos cruces, ¿no? Que serían sumamente interesantes. El otro cruce creo que interesante, pero ese lo veo más difícil, es que también uno, o sea, por sentido común dice, pues es que son los mismos mecanismos, pero entiendo que hay competencias y esas cosas, ¿no? Y jurisdicciones y todo eso, es lo que sucede en los congresos, ¿no? O sea, en los congresos también se llevan a cabo muchas elecciones, muchas decisiones, muchas votaciones que no son consideradas propiamente derecho electoral, sino derecho parlamentario, pero, o sea, también ahí hay muchos medios alternos de solución de conflictos, o podría haberlos, ¿no? Entonces, al final, o sea, decía yo, es una revolución que se está dando en todos los niveles, ¿no? En todos lados estamos tratando de hacer eso. Y tomo otra cosa de ahí, además, Norma. Creo que si esto se lo enseñamos a las generaciones venideras, vamos a resolver muchos problemas, ¿no? O sea, si a los que vienen debajo les decimos, a ver, o sea, no pienses de manera formalista, ni procesalista, ni litigiosa, ni conflictivista, ¿no? Piensa que cómo se tiene que solucionar. Y después busca las diferentes opciones que tienes para poder solucionar eso, ¿no? Porque nosotros pensamos al revés, ¿no? Entonces, y empezamos a educarlos en esa idea de conciliar. Entonces, muchas de las cosas se van a resolver y pues, básicamente entonces vamos a adelgazar la justicia electoral tremendamente, ¿no? Porque como dices tú, pues si muchas de las cosas se van a resolver en los mismos partidos políticos, pues ya no van a llegar allá, ¿no? Muchas de las cosas se van a resolver en las comunidades indígenas, pues ya no van a llegar allá, ¿no? Muchas de las cosas se van a resolver en los propios municipios, entonces es eso, ¿no? Efectivamente, y ahí me parece la argumentación que va a ser la más interesante, la más importante, va a ser la argumentación contextual, la argumentación que vaya surgiendo a partir de la observación que los intérpretes, que las intérpretes, que los involucrados en esos procesos puedan realizar, ¿no? Respecto de esos asuntos, ¿no? Entonces, tendremos que tener un poco más de nociones de antropología, de sociología, incluso de psicología social, ¿no? Es decir, a veces es determinante la palabra que utilizas. O sea, esto es lo que dicen ahora los neurocientíficos, pero bueno, o sea, a veces esta argumentación contextual tiene que ver más con el ser cautelosas de cómo estamos enfocando los conflictos, ¿no? Y todo el mundo lo sabemos, o sea, sabemos que si tú con ciertas personas utilizas un tipo de palabra, lo que vas a lograr es enojarla más a esa persona, ¿no? Entonces, si tu propósito es hacer enojar a esa persona, pues di esa palabra, ¿no? Pues si tu propósito es resolver el conflicto, pues no digas esa palabra. Entonces, busca las palabras que sí son adecuadas para lograr los consensos, para lograr ese trabajo colaborativo. Entonces, la argumentación contextual a mí me parece súper rica porque al final, fíjense de lo que estamos hablando, escucha activa, observación, trabajo colaborativo, actitud compositiva, cultura de la paz, ¿no? O sea, esos deben de ser nuestros conceptos, esos deben ser los términos que tenemos que empezar a trabajar para detonar esos procesos, ¿no? Entonces, esa argumentación tradicional que se basaba solo como en la lectura de normas, me parece que queda totalmente rebasada, ¿no? Y da pie ahora a un trabajo mucho más complejo y práctico, porque curiosamente se creía que la argumentación jurídica era práctica, pero no era nada práctica, era justamente unos cálculos que tú hacías en una hoja y ya, ¿no? Aquí no, o sea, aquí es realmente ir al lugar donde están surgiendo los conflictos, hablar con la gente, mirar a la gente, ver cuáles son sus gestos,
tratar de entender mejor lo que está diciendo, tratar de explicarse uno de mejor manera, y en eso no solo creces como profesionista, no solo creces como operador, como operadora jurídica, creces como persona, que me parece que todos queremos ser entendidos, ¿no? Queremos que las personas nos entiendan y queremos entender mejor a las demás personas, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, tú entiendes mejor a las personas si sabes cuál es el contexto en el que se están moviendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esas personas, ¿no? Y claro, eso puede ser algo que les venga desde siempre, o sea, su propia historia de vida, como se dice, ¿no? Entonces, pues obviamente si tú llegas a una comunidad donde están sufriendo, no sé, un tipo de violencia porque el crimen organizado los está presionando, pues obviamente van a tomar una actitud distinta a la de una comunidad donde esas cosas no suceden, ¿no? Entonces, eso es básicamente abrir los ojos, ¿no? Me parece de sentido común, ¿no? No puedes tasar o generalizar a todos los conflictos bajo el mismo parámetro, ¿no? En cada lugar van operando las normas de modo distinto. Insisto, esto implica una revolución epistemológica en la teoría del derecho grandísima, porque pues nosotros estamos diseñados para partir de la norma y después acercarnos a los hechos para subsumirlos, así se dice, ¿no? Ese es el trabajo de la argumentación clásica. Y esto es al contrario. Nosotros nos acercamos al contexto, vemos los hechos y posteriormente tratamos de hacer una valoración integral y holística para saber cuál es la posible solución. Y si dentro de esa solución está esta norma, bien, pero puede estar otra o pueden estar varias, ¿no? Y entonces rompe esa idea esquemática de un derecho lineal, unívoco, ¿no? Básicamente se rompe esa idea pues sí, digamos, del principio de legalidad para dar lugar a una especie de diseño mucho más complejo, alguien diría rizomático de eso, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿No? ¿Todo bien? Sí. ¿Quedó entonces claro lo de la argumentación contextual? Sí. Sí, más o menos. Ah, sí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, no, cualquier cosa, bueno, pues obviamente me la pueden consultar. Insisto, esto está en pañales, ¿no? Apenas hay una tesis, ¿no? Apenas se está aplicando, estamos tratando de desarrollar. Espero justamente si este diplomado continúa tener muchos más casos y ejemplos en una ocasión subsecuente, ¿no? Y de todas maneras, pues estén pendientes, ¿no? De Axis, de las redes sociales, donde pues van surgiendo estas cosas y vamos dando cuenta de estas cuestiones, ¿no? Yo hasta aquí lo dejaría, no creo que haya más que tratar, y les agradecería mucho su tiempo y su conexión esta tarde. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias, gracias. Cuídense, gracias, gracias. Gracias, Gonzalo. Cuídense. Miriam, bye. Cristian, nos vemos. Bonita tarde. Bye, bye. Gracias.